Ok. Bueno, ¿me oyen? Sí, le escucho, profesor. Ah, muy bien. Bueno, estamos hablando entonces, decíamos, una de las muchachas había preguntado si se requería ordenar o no ordenar los datos, porque estábamos hablando de datos agrupados y datos no agrupados. Ella preguntaba, tenía esa inquietud, ¿no? Bueno, habíamos dicho entonces que para el caso de la media no era necesario ordenarlo, la media para datos sin agrupar. Y el profesor también hacía la acotación de que es importante que se ordenen cuando se van cuando se va después a, por ejemplo, construir una distribución de frecuencias. O para el caso de la mediana, claro. Se escucha un poco mal, profesor. ¿Te oye mal? Sí, no se está escuchando bien lo último que dijo. Ok. Creo que está un poco el sistema porque está descargando el otro video, Mm. de que es una máquina de muy Profesor, elementales, una máquina de muy elementales prestaciones. Ajá, dígame, profe. profesor, si quiere detenga la descarga del video. Usted la puede detener y luego más tarde reanuda la descarga del video. Ah, eso también, correcto. Ah, Vamos deténgala que eso más tarde se puede grabar. Bueno, y sí, ciertamente, únicamente para el caso de la media aritmética no es necesario ordenar los datos, porque repito, la sumatoria de los datos dividido entre ellos, pues da el mismo resultado como lo explicó el profesor. Pero para cuando corresponde datos agrupados y para el resto de los cálculos que vamos a ver en mediana y moda, sí, los datos necesariamente tienen que estar ordenados, preferiblemente de menor a mayor. Espero quede claro ese punto. Entendido. Continúe, profesor. Estoy tratando aquí de resolver la descarga para impedirla, detener la conversión, ¿no? Bueno, ok. Bueno, estábamos aquí. De todas maneras, aunque estamos dentro del... ¿Me oyen bien? ¿Están oyendo? Sí, Sí, Ok. profe. Bueno, aunque estábamos dentro del cálculo aunque estábamos dentro del cálculo de la media, lo que estábamos realmente era ejemplificando el uso de la sumatoria. Entonces, para efectos de la sumatoria, pues, como se trata de eso, de una suma, no importa el orden, no importa ningún orden. Si es mayor, de menor a mayor, de mayor a menor, porque precisamente son sumas. Y la suma, bueno, ya ustedes saben que la suma es conmutativa. Bueno, entonces, al sustituir cada uno de estos valores, ¿verdad? Los valores de la variable y las posiciones que ellos ocupan, por sus valores reales dentro de la muestra, pues lo que se hace es la sumatoria de los valores. Y eso conducía a 122. Entonces, pregunto si hay alguna duda en el uso de la sumatoria. Es bueno aquí que la pregunten. bueno, la diferencia entre la poblacional y la muestral. ¿Cuál era la diferencia? Ah, bueno, en ese caso, hablando de la población y la muestral, aquí la diferencia básica es el tamaño. En la población vamos a Mm, tener un tamaño mucho más grande y lo vamos a denotar por n. Y en la muestra un tamaño más pequeño lo denotaremos por n minúscula. Entonces, estábamos diciendo en este ejemplito para la sumatoria
que la población tenía 30 elementos y que íbamos a tomar una muestra de tamaño n. Entonces, fíjense cómo designamos a ese tamaño 10 con la n pequeña, ¿verdad? Porque íbamos a trabajar sobre una muestra. Pero básicamente es el tamaño. Y la otra cosa que va a identificar cuando estés leyendo un libro o un artículo o cualquier material instruccional es que si aparece esta letra, la mu se va a estar refiriendo al A parámetro, la poblacional. a la poblacional. Y si aparece la letra con la barra, se va a referir a la muestra. Entonces, vamos a ver exactamente un ejemplo de cálculo de la media para datos sin agrupar. Ya has visto este ejercicio con la sumatoria. Okay. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Vamos a utilizar el cálculo que ya hicimos con el ejemplo de la sumatoria. Se trata de obtener la media de las 10 calificaciones, ¿verdad? De la muestra de 10 calificaciones. Entonces, fíjense cómo simbolizamos con la media muestral, ¿no? Y la sumatoria va desde 1 hasta el tamaño de la muestra y además dividimos también entre el tamaño de la muestra. Luego, los valores de la variable están simbolizados con los X y índice Y que va desde 1 hasta 10. Bueno, luego sustituimos cada uno de esos valores por los que le corresponden en la muestra. Y esa sumatoria nos va a dar 122. Mientras que el tamaño de la muestra es 10. El resultado entonces es un cociente de 122 sobre 10 que da 12.2. Entonces esa media muestral en este caso da 12.2. Y la interpretación, que es muy importante, no hay que olvidarse de la interpretación. La interpretación es como sigue, como está allí en el recuadro azul. El promedio de calificaciones de los 10 estudiantes considerados en la muestra fue de 12.2 puntos. Entonces, ahí hicimos el ejemplo calculado sobre la muestra. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Recuerden además que este indicador que hemos utilizado aquí, el de la media de la muestra, es además un estadístico porque se calculó sobre la muestra. Seguimos. Vamos ahora a hacerlo para el ejemplo de la población. Dijimos que esa población era de tamaño 30 y habíamos tomado una muestra de tamaño 10. Bueno, ahora vamos a considerar la población completa de todas las calificaciones, las 30 calificaciones. Ahora déjenme ver si puedo. Okay. Bueno, entonces, ahora el símbolo es de la media poblacional. Por lo tanto, la suma va desde 1 hasta el tamaño de la población, que es N mayúscula, ¿verdad? Que para este caso es 30 observaciones, ¿no? 30 calificaciones. Entonces, lo que se hace es sustituir cada uno de los valores que representa la variable X1, X2, X3, hasta X30, por los valores correspondientes aquí en el grupo de datos, ¿verdad? Se buscan aquí esos valores y se trasladan a la sumatoria, procediéndose a hacer la suma de todos ellos. Una suma común y silvestre. Entonces, la suma de todos esos valores
el resultado nos va a dar 370. Si lo dividimos entre el tamaño de la población, que es 30, bueno, el resultado va a ser precisamente la media poblacional. ¿Ok? La media poblacional en este caso fue 12.3. Parecida a la media muestral, que es una de las grandes virtudes que tiene el estudio de la media. La media muestral casi siempre tiene buenas aproximaciones hacia la verdadera media de la población. Porque recuerden, vamos a recordar aquí que tal como lo habíamos planteado al principio, en el esquemita que hicimos. A ver si puede devolver. Bueno, lo que habría que remarcar aquí es lo siguiente. Si yo tengo esta población de 30 observaciones, yo puedo tomar varias muestras de tamaño 10 de esas 30. Yo puedo combinar esos valores y podría obtener varias muestras de tamaño 10. Y si a cada una de esas muestras yo calculo la media, posiblemente esos valores de la media no van a ser todos iguales. Puede ser que se parezcan, ¿verdad? 12.3, 12.1, 12.4, 12.5. Van a ser parecidos, pero no van a ser iguales. Si tomo varias muestras y calculo la media de cada muestra. Pero si yo calculo la media de la población, como hice en este caso, fíjense, dio 12,3. Y si reordeno los datos y vuelvo a calcular la media, siempre me va a dar el mismo valor. Esa es una de las particularidades de los parámetros. Los parámetros de una población son fijos, no varían. Eso hay que recordarlo. La media es un parámetro cuando se calcula para la población y es fija, no varía. Y es lo que generalmente interesa conocer. Mientras que la media de la muestra, que es un estadístico, esa sí va a variar. Con cada vez que yo calculo una muestra, voy a tener generalmente una media diferente. Entonces, la media de la muestra se comporta como una variable, mientras que la media de la población es fija. Esa no va a variar para nada, en absoluto. Bueno, entonces, en este caso, la interpretación de la media de la población sería el promedio de calificaciones de los 30 estudiantes de la población estudiada fue de 12.3 puntos. Esto es hablando de la media de la población. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sobre la media poblacional. No. Bien, seguimos. Ok. Bueno, pasaríamos ahora a revisar lo que es la media aritmética para datos agrupados. Ya para los datos no agrupados lo revisamos y entonces vamos a revisar ahora cómo se comporta la media con los datos agrupados. Ahí hay que distinguir dos casos. Uno, que tenga los datos agrupados en una
en un rol de frecuencias o que tenga los datos agrupados u organizados en una distribución de frecuencias con intervalos de clase. En ambos casos, si yo tengo el rol de frecuencia, puede ser que tenga allí K valores. Y si tengo la distribución de frecuencia, puede ser que tenga K intervalos. Entonces, ese valor K es importante que lo consideremos porque se va a necesitar. Entonces, de hecho, aquí están las dos ecuaciones para la media. Tanto si es muestral como si es poblacional. Entonces, para el caso muestral, seguimos utilizando el mismo símbolo, la X con la barra. Y para el caso poblacional, igual la mu como símbolo de la media. Pero en las ecuaciones sí vamos a tener una pequeña variación. Fíjense que esta, que es la ecuación final para la media muestral, se parece un poquito a la otra. Estamos usando, pero difiere en algo. Igualito aquí para el caso de la media poblacional. Difiere en algo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que le estamos agregando un elemento adicional que no tenía. Bueno, anotar. Bueno, ese elemento adicional que le estamos agregando es la FI. ¿Verdad? ¿Recuerdan esta? La frecuencia absoluta simple. Recuerden, frecuencia absoluta simple. Es lo que estamos agregando de novedoso allí a la ecuación. Tanto en la muestral como en la poblacional. Ahora, ¿por qué se hace eso? Bueno, precisamente porque en el caso del rol de frecuencia, nosotros agrupamos los valores en valores individuales de la variable y a cada valor le asignamos su frecuencia. Y cuando se trata de la distribución en intervalos, también la variable se agrupa en intervalos y a cada intervalo le agregamos su frecuencia. De manera que en ninguno de los dos casos yo voy a tener todos los valores observados como cuando los datos no estaban agrupados. Entonces, vamos a ver el caso del cálculo de la media para un rol de frecuencias. Ok. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de los 30 datos que hemos venido revisando de las calificaciones de estudiantes de estadística 1, tenemos el rol de frecuencia para esas calificaciones. Entonces, ¿cuáles son los valores observados de la variable? Son los valores que están acá presentes, pero, ahora designados cada valor con su frecuencia. Entonces, hay valores que tienen frecuencia 1, pero hay valores que se repiten más de una vez. Por ejemplo, el 6 se repite 2 veces. El 12 aparece 4 veces. El 13 aparece 3 veces. El 14 3 veces. El 16 2 veces. El 17 2 veces. El 18 3 y el 22. Los demás aparecen una sola vez. Entonces, vamos a ver cómo funciona la implementación de la media para un rol de frecuencias. La ecuación es, repetimos, la que estábamos analizando hace un momento, ¿verdad? Que es básicamente esta. Y pues muy rápido. Bueno, entonces tenemos ahí el parámetro, uno de los parámetros fundamentales que es el número de observaciones de la variable. Por un lado, ¿verdad?
Y por el otro lado tenemos el total de datos. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos valores se observaron de la variable? Bueno, eso es lo que va a ser K. 17 valores y son los que están en la columna matriz del rol de frecuencia, ¿verdad? La columna matriz, que es esta, del rol de frecuencias, tiene 17 valores. Esos son los valores observados de la variable. Pero cada uno de esos valores tiene una determinada frecuencia, es decir, aparece un determinado número de veces, tal como lo vimos aquí, en los 30 estos. Bueno, entonces, yo tengo que considerar la sumatoria. Para la sumatoria es el valor 17. ¿Cuántos números tengo de la variable? Porque la sumatoria se va a hacer basada en esos números observados de la variable, los X, y la frecuencia de cada uno. Entonces, para calcular la media yo necesito ese producto de cada valor de la variable por el número de veces que se repite. Es lo lógico, ¿verdad? Si, por ejemplo, el 12 aparece 4 veces, para efectos de la sumatoria en la media, yo tengo que multiplicarlo y eso me va a producir un valor de 48. ¿Estamos claros ahí? Tengo que multiplicar cada valor de la variable por la frecuencia que tiene en el rol. Y eso me va a determinar una columna clave que es la que yo voy a necesitar para hacer la suma. La columna de los productos del valor de la variable por su frecuencia. Esa columna es indispensable. Condición sine qua non. Sin ella no puedo calcular la media del rol. Entonces, esa columna, recuerden, son los productos. Valor de la variable por su frecuencia. Y cuando yo haga la sumatoria de esa columna, voy a tener entonces el numerador de la media. ¿Ok? En este caso, la sumatoria fue precisamente 370. Igualito que la vez anterior. Porque no ha cambiado nada. Lo que hice fue multiplicar cada valor por el número de veces que aparece. Entonces, tengo sumatoria de los productos 370. ¿Ok? 370. Tamaño de la muestra, en este caso, 30. Número de valores observados de la variable, 17. Por lo tanto, bueno, no sé si hay alguna pregunta para pasar a la otra lámina. Profesor, déjeme ver si entendí. Es como una simplificación. En vez de sumar la nota, por ejemplo, 12, que antes la tuvieron, 12 más 12 más 12 más 12, esto me permite a mí simplificar y entonces sumar ya. ¿Es eso lo que busca este cálculo? Exacto. Claro, la simplificación la realiza uno cuando hace el rol de frecuencia. Cuando haces el rol de frecuencia, ya hiciste la simplificación. Porque a cada valor le asignaste el número de veces que aparece como frecuencia, ¿verdad? Entonces, la fórmula de la media, en este caso, aprovecha eso. Lo que hace es que multiplica el valor de la variable por su frecuencia. Y listo. Aparece un producto, que después lo sumo con los otros, y eso me va a dar el total. Igualito que en el caso anterior. Es decir, el total no varía. Y no debe variar. Se trata de los mismos datos, el total no debe variar. Porque tener los datos agrupados en el rol o tener los datos desagrupados son la misma cuestión. El rol lo que hace es un ordenamiento y a cada valor le asigna como frecuencia el número de veces que se repite.
Pero ese número de veces que se repite, yo lo estoy utilizando aquí, dentro de la ecuación, como un peso. Fíjense, lo que estamos haciendo realmente es pesar cada valor por el número de veces que se repite. Es una ponderación. De hecho, la media del rol de frecuencia es una media ponderada. Es una de las versiones de la media. Una media ponderada porque yo multiplico cada punto, cada valor, por el peso que tiene. Es decir, si un valor se repite 3 veces, bueno, yo tengo que colocar aquí 3 veces se repitió. ¿Verdad? Agarro su frecuencia. Por ejemplo, el 12. Como que ha señalado. El 12 se repite 4 veces. Quiere decir que ese 12 tiene un peso de 4. Bueno, ese peso yo tengo que incluirlo en la fórmula. Porque si yo sumo el 12 una sola vez, bueno, estoy dejando 36 puntos por fuera. Perfecto, profe, pero tengo una pregunta. ¿Qué nombre se le domina al ser el resultado? No sé si me explico. Se multiplican los valores y al final se obtiene el producto o la frecuencia. ¿Qué nombre se denomina a ese ¿Escuchas o no resultado? Esa es mi escuchas la pregunta. clase? Al resultado que dice 370. No. Bueno, sí, en este caso, ¿qué resultado o qué nombre se le domina a ese resultado? Pues, sabes que estamos hablando de la variable, se Ajá. multiplica la variable, de esa variable se obtiene ese resultado, ese producto. Entonces se llamaría frecuencia o algo así, es el nombre de producto, pues, que No, quisiera saber. el resultado final, este que aparece abajo, es una suma de productos, realmente. Es decir, el numerador, pues, de la media. No, claro, eso lo entiendo, pero mi pregunta es de cómo se llamaría esos datos, pues. Esa es mi pregunta, porque las variables son la cantidad de alumnos, o de calificación, perdón, Ajá. y los números de alumnos que se repiten, que no sé si Frecuencia. es frecuencia, si mal lo recuerdo, y después de allí, bueno, no sé qué se domina de XF, Ah, pues, ya. en eso O sea, tú o sea, quieres los decir, nombres, pues. la pregunta es tuya, es cómo se denomina esta columna. Exactamente, cómo se denomina ese producto. Bueno, tienen los valores de la variable primero, después tienen las frecuencias de esos valores, y después esto se llama sencillamente producto de valores por frecuencia. No tiene mayor, no tiene un nombre así más complejo. Ah, Es una columna de vale, productos y vale, valores por frecuencia. producto de valores por frecuencia, se llama eso. Ah, ok, vale, eso quería saber. Bueno, Muchas gracias. y esos productos, acuérdate, son básicos, son los que se van a sumar. En definitiva, para el cálculo de la media, en el rol de frecuencia, esos productos son los que se van a sumar. Ok, entiendo. Muchas gracias, profesor. Esa era la duda de qué nombre se le domina a esos resultados. Ok, de todos modos vamos a ver lo que está aquí en la siguiente lámina. Ya se fueron otra vez. ¿Cómo? Fórmula, yo solo veo pero no se divide. No le escuché bien. ¿Qué función cumple la n en la fórmula? Ya estamos multiplicando, pero No he podido escuchar bien la pregunta. No sé si el profesor Samuel puede oírla mejor. No, Sacha está preguntando, pero no, tampoco se escuchó correctamente. Ah, ok. Intenta de nuevo, Sacha, o si quieres utilizas el chat. Yo estoy aquí pendiente por el chat. Ah, ok. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva es el cálculo formal de la media para el rol de frecuencias.
sabiendo que requeríamos el valor de K, que era 17, de N, que en este caso era 30, y la sumatoria de los productos, que era 70. Bueno, sencillamente ahora se hace la sustitución. La sumatoria de los productos es 70, el tamaño de la muestra en este caso era 30, y el cociente 12.3. No hay que olvidar, nunca se les olvide que todas las medidas estadísticas requieren, bueno, hay unas que no, pero la mayoría requiere interpretación, porque la interpretación es, digamos, es el calor que se le da a la cifra. Si uno deja una cifra ahí lanzada, sola, es una cifra fría, no dice nada. Pero una vez que se le agrega una interpretación, el panorama cambia. Entonces, volvemos sobre la interpretación de la media. En este caso, la media sería entonces, o su interpretación sería entonces, el promedio de calificaciones de la muestra de 30 estudiantes de Estadística 1 en los EUS UCB del semestre 2021-2 fue de 12.3 puntos. Así, todo completo, con nombre y apellido. No es que una interpretación es, calcula la media. Ah, bueno, la media del rol me dio 12.3. Ajá, ok. La media es, interprete la media. La media es 12.3. No. Eso no es interpretación. La interpretación es colocar la cifra en el contexto de donde se escribe. Profesor. Ajá. Sacha escribe aquí en el chat y ella pregunta exactamente qué función cumple n mayúscula, ya que en la fórmula solo está multiplicando y no veo que esté dividiendo. Aunque creo que Sacha está algo confundida porque n, tanto sea mayúscula como minúscula, siempre está dividiendo y esa es su función. Sí. Ojalá que me entiendas, Sacha. N, tanto mayúscula como minúscula, para población y muestra, siempre está dividiendo y su función siempre va a ser dividir los resultados. Exacto. Es bueno, creo que denominador. sí, creo que ya aquí en esa gráfica que está presentando el profesor en este momento, tiene la sumatoria de X por Y 370, pero no lo ha dividido entre N. En la siguiente lámina es que lo divide, Sacha. Espero que te dé y todos se den cuenta. Ahora ya me hayas entendido, Sacha. Exacto. Lo que está ahí en la parte derecha es lo requerido, ¿no? La K, la N y la suma de los productos. Y la fórmula, por supuesto, que está en el centro. Ahora el cálculo se hace acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, lo puedo ver, profesor. Sacha. Bueno, seguimos porque ya se nos va la otra. Sí, continúe, profesor. Si Sacha pregunta por el chat, yo le respondo. Muy bien, profe. Gracias, profesor. Bien, ahora vamos, datos agrupados, pero esta vez en una distribución de frecuencias con intervalos de clase, ¿no? Lo que se había trabajado en la unidad anterior. Vamos a continuar con los mismos datos, pero esta vez vamos a considerar que las 30 calificaciones son una muestra. Una muestra de calificaciones de estudiantes de Estadística 1 de los EUS UCB del semestre 2021-2. ¿Ok? Entonces, para efectos de la distribución de frecuencias, lo que necesitamos en primer lugar son los intervalos, ¿no? En este caso no lo vamos a construir, ya lo tenemos listo. Ya lo damos por sentado. Entonces, un momentico mientras señalo aquí un apuntador. Ok, entonces tenemos una distribución de intervalos para esos datos
que tiene 5 intervalos, ¿no? De 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 16 y de 17 a 20. Entonces, en esos 5 intervalos cubren todas las observaciones. Yo creo que es el negro que ya. Aparte de ello, bueno, aparece aquí el punto medio, la marca de clase. Ahora sí. Ajá. Tenemos la marca de clase. Otro elemento que vamos a utilizar son las frecuencias absolutas simples. Y hay otros elementos que aparecen en la tabla, pero que no los necesitamos por ahora, como son estas de acá. Estas, por el momento. Muy bien. Entonces, les decía que tenemos acá la distribución de frecuencias con intervalo de clase y tiene los elementos que nos interesan son los intervalos, que son 5 en este caso, los puntos medios de cada intervalo, que son 5, aquí los tenemos, los puntos medios. Recuerden del cálculo de los puntos medios. Punto medio no es más que la suma de los límites. Por ejemplo, si me voy a la clase 1, el intervalo 1, los límites son 1 y 4. Si yo sumo 1 y 4, me da 5 y lo divido entre 2, es 2.5. Ese es el punto medio, el que va acá. Bueno, entonces tenemos los puntos medios y las frecuencias absolutas simples para efectos del cálculo de la media de esa tabla. La fórmula es idéntica a la fórmula de la usada para el rol de frecuencias. Pero el que antes era el valor individual de la variable, ¿verdad? La X. Ahora va a ser el punto medio. Es decir, estos valores de acá, los que tengo en esta columna, son los que van a ir en esta posición. Y el producto que yo voy a necesitar ahora va a ser el producto de los puntos medios por las frecuencias, igual que en el rol de frecuencia. Se multiplica el valor de X por F, pero recordando que en este caso el X no es el valor de la variable, sino el punto medio del intervalo. Entonces, al multiplicar punto medio por la frecuencia observada en el intervalo, voy a hallar el producto que